Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 5 de su materia en psicometría. Ya estamos en las últimas sesiones, ya faltan 2 sesiones más para que culmine esta asignatura y pues nos toca hablar de otro de los tipos de escalas de test. Este va a ir enfocado hacia la personalidad, ¿no? De esto es que vamos a hablar. Entonces, pues vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy. Quiero compartirles, como siempre, el objetivo general. Al finalizar la asignatura, ustedes van a poder determinar cuáles son los aspectos psicométricos de estos instrumentos psicológicos, ¿no? Así como entender cuáles son los criterios de aplicación para los diferentes test, como es el test gestáltico, la escala de WIS, que habla acerca de inteligencia, la escala que hoy vamos a ver que habla acerca de personalidad múltiple, factores de personalidad y bueno, todo esto con la finalidad de que pueden aplicar criterios de evaluación psicométrica. Entonces, vamos a ver a detalle cada uno de estos. Ya nos encontramos en el tema número 4, hablando acerca de Minnesota, personalidad múltiple. Vamos a ver de qué se trata este test, a qué hace referencia y bueno, pues haciendo una breve reseña de lo que veíamos en la sesión pasada, si recuerdan, hablábamos acerca de la inteligencia en niños y adolescentes y adultos, ¿no? Este test, esta escala de Wechsler o WIS, que es la escala para medir inteligencia en niños, nos permite identificar justamente estos factores de inteligencia a través de un test bastante completo en el cual al final se obtiene cuál es la inteligencia de ese menor, ¿no? O ese adulto, tal vez adolescente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la personalidad. Y bueno, pues tenemos este tema número 4, que es el Minnesota Personalidad Múltiple, donde vamos a estar hablando acerca de los criterios de aplicación, cuáles son los materiales para dicha aplicación, la consigna de cómo es que se tiene que llevar a cabo, cuáles son los criterios de calificación y todos los aspectos relacionados con este test de Minnesota. Entonces, pues bueno, vamos a dar paso, vamos a ver cada uno de estos aspectos. Y lo primero a identificar es la personalidad, ¿no? Es decir, habla acerca de la personalidad. La personalidad humana es uno de los constructos psicológicos más difíciles de describir. Sin duda, la personalidad es sumamente difícil de escribirla porque cada persona tiene una forma completamente distinta de ser y de actuar y de comportarse. Algunas teorías definen a la personalidad como aquellas características que son estables y son distintivas de una persona y que éstas se manifiestan a través de la conducta, ¿no? Es así, a través de la conducta podemos darnos cuenta cómo es alguien. Y es que, a pesar de la complejidad de su definición, sí existen algunas pruebas de evaluación que nos van a permitir realizar un perfil psicológico de la personalidad sumamente ajustado a la realidad del sujeto. Y uno de los más utilizados es el que se llama MMPI en su versión 2. Este es el que vamos a ver el día de hoy, el que estaremos abordando. Vamos a hablar de la importancia que tiene, por qué es que se llama de esta manera, cuál es la forma de aplicación, de interpretación y qué aspectos vamos a obtener con esta aplicación, que ese punto me parece fundamental. ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo obtener a través de esta aplicación? Y bueno, pues vamos a ver que la personalidad, en cuanto a las características que tiene, se trata de una serie de rasgos mentales. Estos rasgos mentales permiten distinguir a esta personalidad de las demás, porque como yo les decía, si bien hay ciertas tendencias, pero no hay manera de que dos personalidades sean iguales. No hay forma de que sea así. Además, son más o menos fieles a sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? La personalidad trata de mantenerse. Sin embargo, la personalidad sí puede cambiar, puede modificarse paulatinamente a partir del tiempo y de las experiencias vividas.
Entonces, las experiencias que yo vivo, las cosas que yo experimento, al final sí pueden modelar o mejorar o manipular mi personalidad. Y la personalidad tiene tres estructuras sumamente importantes y son importantes destacarlas desde este momento para identificar de qué se trata, hacia dónde se orienta y por qué es tan importante considerarla. La primera estructura se llama el yo. Este es el componente de nuestra mente del cual mayor percepción tenemos, ya que está consciente y constantemente nos está diciendo dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos, también nos los dice. Entonces, el yo es uno de los componentes de la personalidad. El siguiente es el super yo. El super yo comprende al conjunto de interiorizaciones que definen el cómo deberíamos ser, es decir, el deber ser sobre nosotros mismos, sobre la instancia en donde se encuentran grabadas las leyes, las cuestiones sociales, culturales, se rige por el cumplimiento, ¿no? Además de que proviene del exterior y sirve para brindarnos un principio de perfeccionamiento respecto a nosotros mismos, ¿no? Es decir, esta obediencia al sistema. Y por último, la otra estructura de la personalidad es el ello. Este es identificado como el inconsciente de Freud, aunque pues no es un sinónimo esta parte del inconsciente, más bien se refiere al contenido que es bloqueado y que también puede ser reprimido en nuestra mente, que se vincula con nuestras necesidades primarias y sobre todo biológicas, como es la alimentación y la reproducción, ¿no? Entre otras. Y está encargado de brindarnos el principio del placer. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que uno es un principio de perfeccionamiento y el ello es un principio de placer, obtener placer por encima de lo que sea. Esas son las tres estructuras de la personalidad. Y tenemos que hablar de un aspecto fundamental que son los trastornos de la personalidad. ¿Por qué? Porque al hablar de personalidad, pues también puede haber estas desadaptaciones. Los trastornos de la personalidad básicamente son rasgos que se muestran inflexibles o desadaptativos cuando hay un trastorno. En lugar de contribuir a la adaptación y al desempeño vital, lo que hacen estos trastornos de la personalidad es que sabotean el desempeño social o emocional de las personas y a menudo conducen a complicaciones sumamente serias. Si bien los trastornos de la personalidad no suelen tener cura o no hay un tratamiento sencillo para estos, ya que forman parte tal cual de la personalidad del sujeto, es decir, son parte del sujeto. Entonces no tienen una cura. Sin embargo, sí existen tratamientos psicológicos, psiquiátricos y médicos o neurológicos que pueden ayudar a llevar una vida mucho más vital, a pesar o aún con ciertos trastornos de la personalidad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad? La verdad es que pueden ser muy distintos entre sí y siempre obedecen a condiciones sumamente particulares del paciente. No pueden existir dos pacientes iguales. Siempre los pacientes son diferentes. Pero a grandes rasgos se pueden meter en estas tres tipos. Por ejemplo, personalidades excéntricas y raras. Las personalidades excéntricas y raras hablamos como personas con el trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, trastorno de personalidad esquizotípico, por ejemplo, que son personalidades excéntricas y raras, pero también puede haber personalidades que son erráticas, emocionales e incluso teatrales, es decir, que buscan llamar la atención, como el trastorno de la personalidad histriónico, donde busca toda la atención posible. El trastorno de la personalidad antisocial, que es todo lo contrario, no desea atención.
y el trastorno de la personalidad narcisista o bien trastorno de la personalidad, trastorno límite de la personalidad. Estos pueden ser los tipos de personalidades. También puede haber personalidades con marcada ansiedad. Estas personalidades con marcada ansiedad pueden ser personas que tengan trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o bien un trastorno de la personalidad evitativo. Entonces, van a ver en esta aplicación que justamente estas personalidades, estos trastornos, se van a poder identificar con esta escala que ustedes van a conocer el día de hoy. Con esta escala se pueden identificar si existen o no en el evaluado estos trastornos. Y bueno, pues vamos a ver cuál es este inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, porque ese es su nombre correcto o completo, inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Vamos a ver la ficha técnica que tiene este test. El nombre comercial, pues tal cual es MMPI, por sus siglas en inglés, inventario multifásico de personalidad de Minnesota, la versión número 2. Los autores, son varios autores los que durante el paso del tiempo han ido mejorando o adaptando de una mejor manera este test. La procedencia que tiene es de la Universidad de Minnesota, ¿no? Y hay una adaptación española que fue creada por Alejandro Ávila Espada y por Fernando Jiménez Gómez. Hicieron esta adaptación española en 1999, después una revisión en 2002 y la última revisión la hicieron en 2019. La aplicación de este test puede ser de una manera individual, pero también puede ser de una forma colectiva. No pasa nada si hay varias personas en una misma sala de capacitación aplicando este test, ¿no? No pasa nada. La duración de la aplicación es variable porque pueden ser entre 60, 90 minutos o incluso hasta más tiempo. Mucho depende de la persona que esté respondiendo, del evaluado. La finalidad que tiene este test es la evaluación de la personalidad normal, pero también patológica, y lo hace mediante distintos grupos de escalas. Este test se basa en escalas, como la escala de validez, las escalas clínicas, las subescalas clínicas de Harris-Lingos, escalas de contenido, subescalas de contenido y escalas suplementarias y escalas de las 5 personalidades, escala de los 5 de personalidad psicopatológica, ¿no? Y bueno, la baremación, acuérdense que el baremo o el estándar que se utiliza son baremos en puntuaciones T de población general diferenciados por sexo. Y en cuanto a los materiales que se tienen que utilizar, es un manual, un cuadernillo, una hoja de respuestas y una clave o PIN para la corrección del test, ¿no? Esto es lo que se puede obtener. Pues vamos a hablar de qué se trata este test. El inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, es decir, el MMPI-2, es un test de amplio espectro que fue diseñado para poder evaluar un amplio número de patrones de personalidad y de trastornos psicológicos, sobre todo en población adulta. Su aplicación, como les decía, puede realizarse de manera individual, pero también se puede hacer de manera grupal y requiere por parte de la persona evaluada un nivel de comprensión que sea equivalente a sexto de primaria, ¿no? Lo que un niño en sexto de primaria ya sabe en cuanto a comprensión lectora, eso es lo mínimo que se espera, así como la implicación y la cooperación para responder la prueba de una manera completa, porque usualmente es bastante tiempo, o sea, es bastante tiempo para responder y si la persona se distrae, pues no estaría completando y entonces los resultados no serían los más adecuados. Eh, el test incluye dentro de su perfil de resultados indicadores de validez. Y estos indicadores de validez sirven para detectar aquellos casos en que la persona respondió de manera inadecuada
ya sea por problemas de comprensión o bien por falta de concentración al dar sus respuestas. Hay personas que tienden a mentir mucho en este tipo de instrumentos. Entonces, por ello es importante que se apliquen estos indicadores de validez. ¿Cuál es el proceso de construcción y desarrollo del MMPI original? Pues bueno, este test o esta escala fue desarrollada originalmente en las décadas de 1930 y 1940 por Esther Hadway, que fue un psicólogo clínico de los hospitales de la Universidad de Minnesota. Por eso es que se llama así, porque fue creado en Minnesota. Y también por el jefe del Departamento de Psiquiatría y de Neurología de esta universidad. Ellos lo desarrollaron con el objetivo de mejorar la precisión de los diagnósticos de pacientes que recibían cierto tratamiento en el hospital, para ver la precisión de este diagnóstico. Y bueno, pues en 1940 publicaron su primer artículo llamado MMPI, donde resumieron justamente los primeros pasos que se habían seguido para escribir y editar el test en aquel momento, y que ya en ese momento denominaron al test como Minnesota Personality Schedule, ¿no? Que es como el calendario de la personalidad de Minnesota. Eso es lo que significa. Y bueno, pues el contenido de los ítems originales cuando se creó reflejaba el rango de los trastornos psiquiátricos, el rango de los trastornos médicos e incluso neurológicos, en lo que los investigadores estaban interesados. Tal y como describieron Hadway y Meiglin en 1940, el objetivo que tenían era disponer de un amplio conjunto o un reservatorio de ítems del que pudieran generarse diversas escalas con la esperanza de que cubrieran la mayor variedad posible de descriptores de la personalidad que estaban vigentes en ese momento. La primera escala que fue desarrollada para el MMPI a partir de este conjunto de ítems se basó en crear un contraste, y este contraste era sistemático entre las respuestas dadas al test por un grupo de pacientes neuróticos que fueron cuidadosamente seleccionadas y que manifestaban sobre todo un trastorno hipocondriaco, y respuestas dadas por un grupo de visitantes al hospital que no eran pacientes. Entonces, la primera escala se creó haciendo este contraste o esta contrarrelación, esta correlación, ¿no? Entre pacientes neuróticos y pacientes, ¿no? O grupo de visitantes a un hospital. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este test? Es un instrumento que tiene amplio espectro y está pensado para ser utilizado en diversos contextos. Sus escalas han sido empíricamente validadas y proporcionan información sobre síntomas clínicos de los individuos evaluados. También muestran información sobre su personalidad, sus tendencias conductuales y sus mecanismos interpersonales o bien sus intereses. Así como también proporciona información sobre aspectos que pueden amenazar la validez del protocolo, ¿no? Entonces, estos aspectos se pueden analizar a través de la aplicación de este test. Y es frecuentemente empleado, sobre todo en procesos de selección laboral. En el ámbito organizacional, el MMPI es utilizado sobre todo para evaluar puestos de alto riesgo que están relacionados con seguridad pública. Por ejemplo, operarios de plantas de energía nuclear o incluso personas en el ámbito militar. Para eso se utiliza. Un estudio realizado por RBC y Seime en 2016 revela que el MMPI-2 también aplica un amplio rango de contextos médicos. Se puede aplicar también con pacientes con dolor crónico
y sobre todo con candidatos a trasplantes de órganos y cirugía bariátrica. También se puede utilizar en la planificación del tratamiento de muchas intervenciones conductuales. Entonces, como puede ver, tiene muchos usos, se puede utilizar en muchos momentos, en muchos contextos, y lo importante es analizar la personalidad. Y bueno, en cuanto a las características de esta prueba psicológica, el MMPI en su versión 2 posee una serie de características que sí son distintivas y que por eso lo convierten en una prueba en la más utilizada a la hora de elaborar un perfil psicológico de personalidad. Estas características se dan tanto a nivel de administración como de objetivos y de fiabilidad. El objetivo que tiene este test es elaborar un perfil psicológico de los rasgos de personalidad de la persona evaluada, así como a poder identificar características psicopatológicas o rasgos de personalidad que pueden llegar a ser anómalos, ¿no? Como los que mencionaba al inicio, como estos trastornos. Y bueno, en cuanto al material que se utiliza, esta prueba se puede realizar tanto de manera virtual como de manera clásica, es decir, a través de lápiz y papel, y para ello se necesita el protocolo de preguntas, las fichas con la parrilla de respuestas y además se requiere la clave de corrección. Y ahí, más adelante vamos a ver por qué este aspecto de la clave de corrección es tan necesario. En cuanto a la puntuación de este test, tras finalizar la prueba, se pasará a la etapa de corrección, en la cual el evaluador otorgará un punto por cada respuesta afirmativa o verdadera del paciente o del evaluado y 0 puntos en las casillas marcadas como falsas. Al final se suman todos los puntos para obtener una puntuación bruta de la escala a raíz de la cual se obtendrá la puntuación T, que nos permitirá interpretar los resultados de la prueba. Entonces, este aspecto es fundamental. Vamos a ver más a detalle cuáles son los materiales que nos indica la prueba. El primero de ellos es el manual. Este manual es en el que aparecen las instrucciones de aplicación, la corrección y la interpretación de las puntuaciones que se deberán seguir para el correcto uso de este test. El cuadernillo contiene las instrucciones de aplicación para la persona evaluada y las 567 ítems de la prueba. Las escalas básicas hablan de una escala L, F, K y escalas clínicas subclínicas de Harris-Lingos. En estas se evalúan con los primeros 370 ítems. El cuadernillo es un material no fungible. Esto es, sí puede ser reutilizable para la aplicación de otras personas evaluadas, obviamente sin compartir la información confidencial que se me ha otorgado. Y bueno, las personas que son evaluadas deberán anotar todas sus contestaciones en la hoja de respuestas, sin anotar nada en el cuadernillo. Existe una hoja de respuestas. En la hoja de respuestas lo que se deberán anotar son todas las contestaciones a la prueba, así como cuáles son los datos identificativos requeridos. Una vez finalizada la evaluación, el profesional deberá revisar que se hayan rellenado correctamente todos los campos identificativos, que se hayan anotado adecuadamente la contestación a los ítems y que no haya elementos omitidos o en su defecto que el número sea lo menor posible, ¿no? Dado que su efecto en la corrección e interpretación de la prueba, en aquellos casos que lo estime oportuno, el profesional podrá instar al examinado a dar respuesta a los elementos omitidos. Y mucho depende del evaluador, ¿no? Si cree conveniente este aspecto. Y la clave de acceso o PIN para la corrección, que es la que otorgan en la recepción para el acceso a las instalaciones. Vamos a hablar de las actualizaciones que ha tenido esta escala.
El MMPI 2 es una versión que ya está actualizada y ha sido revisada en profundidad porque es uno de los instrumentos más importantes y utilizados que pueden existir para evaluar la personalidad. Aunque se mantiene la mayor parte de las características basadas en el MMPI, se han introducido muchas e importantes mejoras. Por ejemplo, el cambio en cuanto al puesto de recursos humanos o el puesto de calidad, ¿no? Nuevos elementos a evaluar, áreas no contempladas antes, indicadores de validez que no han sido contemplados, nuevas escalas suplementarias de gran utilidad, redacción de elementos y, sobre todo, una redacción más cuidada, más actual y más respetuosa. También baremos actuales basados en una amplia muestra que ya es representativa en la población española, por ejemplo. Y bueno, pues el MMPI 2 aporta una gran riqueza de información sobre cuál es la estructura de la personalidad y cuáles pueden ser los posibles trastornos. ¿Por qué? Porque cuenta con 3 escalas de validez, 10 escalas básicas, 5 escalas de contenido y 18 suplementarias, así como 31 subescalas. Las vamos a ver adelante cada una de ellas. Y bueno, pues la versión básica de corrección manual que tiene plantillas permite también obtener el resultado de las 3 escalas de validez, las 10 escalas básicas y las 15 de contenido. Entonces, también se puede aprovechar bastante bien. Y bueno, pues la versión básica de corrección, que es con plantillas, permite obtener resultados de 3 escalas de validez, 10 escalas básicas y 15 escalas de contenido. Vamos a ver a detalle también cuáles son estas. Vamos a ver cada una de ellas. Y en cuanto a los niveles de aplicación, es importante solamente aplicarlo en adultos, es decir, adultos de entre 19 y 65 años. Sí existe el día de hoy una versión que es el MMPI-A, que es una versión para adolescentes. Sin embargo, la versión que ahorita estamos analizando solamente se puede aplicar a adultos. Y les voy a mostrar cuál es el instrumento, cuál es el documento que ustedes van a poder interpretar. Así es como se ve, así es como se ve este instrumento para su interpretación o calificación. Aquí vienen los datos generales y vienen las escalas. Escala de validez, escala clínica, subescalas clínicas, y aquí es como se va a ir haciendo la puntuación dependiendo de la puntuación de nuestro evaluado, ¿no? Es decir, los puntos que obtuvo nuestro evaluado es donde vamos a colocarlo. No sé si alcanzan a percibirlo, pero por ejemplo, en la primera parte dice 58, entonces se puntúa donde se encuentra el 58. El otro son, por ejemplo, 47 y aquí se encuentra, ¿no? Entonces se tiene que colocar y ya después es mucho más sencillo porque ya solamente se unen los puntos. Y bueno, pues como yo les decía, este inventario tiene escalas y básicamente las escalas se encargan de varios aspectos. Uno, la evaluación de los rasgos de la personalidad. Dos, se encargan de aquellos factores o variables que pudieran amenazar la validez del protocolo. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que el protocolo es adecuado, evitar que se vea amenazada la validez y la confiabilidad, así como evitar la inconsistencia en las respuestas o la posible exageración o minimización de síntomas, ¿no? Hay que evitar que se minimicen síntomas. Por eso es sumamente importante identificar a través de estas escalas si hay inconsistencia en las respuestas. Y aquí les resumí de una manera bastante gráfica cuáles son las escalas que mide la prueba y todos y cada uno de los aspectos que esta prueba va a medir. Se los resumí de esta manera porque me parece la forma mucho más visual de poder identificarlo, pero básicamente habla de que son 6, o bueno, 4 escalas
dos subescalas. La escala de validez, que habla acerca de la puntuación y es la interrogante. La escala L, que habla sobre la mentira. La escala F, acerca de la incoherencia. La escala K, que habla acerca de la corrección. La escala FB, que es F posterior. Escala TRIN, que es la inconsistencia de las respuestas verdaderas. La escala Brin, que es la incoherencia de las respuestas variables. Y también tenemos las escalas clínicas, ¿no? Que es hipocondria, depresión. Escala 3 es la histeria. Escala 4, desviación psicopática. La escala 5, masculinidad, feminidad. 6, paranoia. 7, psicastenia. 8, esquizofrenia. 9, hipomanía. 0, introversión social. Y las escalas de contenido cuentan con aspectos a medir como la ansiedad, los miedos, la obsesión, la depresión, las preocupaciones por la salud, un pensamiento extravagante, la hostilidad, el cinismo, conductas antisociales, comportamiento típico A, baja autoestima, malestar social, problemas familiares, interferencia laboral, indicadores negativos de tratamiento también, y la escala suplementaria, que también mide ansiedad, pero mide represión, fuerza del yo. Hay una escala revisada de alcoholismo, hay o mide la hostilidad excesivamente controlada, la dominancia, la responsabilidad social, la inadaptación universitaria, escalas de rol de género, escalas de trastornos de estrés postraumático, también lo mide, escala de malestar matrimonial, escala de potencial de adicción o escala de reconocimiento de adicción. Y en cuanto a las subescalas, pues tenemos la depresión subjetiva, el retardo psicomotor, la disfunción física, el enlentamiento mental, la rumiación, la negación de la ansiedad social, la necesidad de afecto, la lasitud o malestar, las quejas somáticas, la inhibición de la agresión, la discordia familiar, también mide aspecto en cuanto a problemas con la autoridad, frialdad social, alienación social y autoalienación. Y bueno, pues ideas persecutorias, hipersensibilidad, ingenuidad, alienación social también, y mide alienación emocional. Otro aspecto es la ausencia del control del yo, ausencia del yo conativo, ausencia del control del yo, es decir, la inhibición, experiencias sensoriales extrañas, amoralidad, aceleración psicomotriz, imperturbabilidad y autoenvanecimiento. Y en cuanto a las subescalas SI, mide la timidez y la autocohibición, la evitación social y la alienación respecto a sí mismo y a otros, y que son términos que ahorita vamos a estar viendo. Y les quiero mostrar un breve glosario de términos, porque creo que hay varios términos que de repente pueden sonar como nuevos o poco utilizados. Y el primero es hipocondria. Es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza esencialmente por la creencia de padecer alguna enfermedad seria y potencialmente letal o miedo a padecer o contraer alguna enfermedad grave. Esa es la hipocondria. Psicastenia es una dolencia de la psique, es decir, de la mente, que se caracteriza por la presencia de ansiedad, obsesiones, fobias y compulsiones. La palabra proviene del griego que psique, que significa alma, y astenia, que significa debilidad, es decir, debilidad del alma. De hecho, este término al día de hoy ya no se utiliza, psicastenia ya no es algo que se utilice, ha ido cambiando también los términos. Hipomanía, estado de ánimo elevado o irritable que es acompañado de un aumento de energía y de actividad
y esta es menos intensa que por sí sola la manía. Los cambios de estado de ánimo o de conducta son evidentes para los demás, pero no lo suficientemente graves como para perjudicar el desempeño social o laboral. Entonces, en realidad, pues no estaría afectando la parte laboral. Otro término es la hipomanía. Es un estado de ánimo que es elevado o es irritable. Está acompañada de este aumento de energía. Y la alienación social, que es un estado de desconexión que sienten las personas o los grupos en relación con los valores, las normas, las prácticas y las relaciones sociales de su comunidad o de su sociedad. Es decir, se sienten fuera del ámbito o del contexto social. Y bueno, en cuanto a las escalas de validez, hay que determinar la validez del protocolo. Los distintos indicadores de validez que incluyen el perfil de los resultados del MMPI-2 pueden utilizarse de manera individual o en combinación para determinar la validez del protocolo. Son diversos los motivos por los que los resultados de un protocolo pueden verse comprometidos, ya fuera porque la persona deja de responder un número excesivo de ítems de la prueba, porque ha dejado de contestar de manera aleatoria y descuidada y no presta atención al contenido de los ítems, o bien porque este test esté distorsionada la presentación en que se realiza, presentándose de una forma excesivamente positiva o excesivamente negativa. Los distintos indicadores de validez incluidos en este test han sido creados para servir de apoyo en la labor de identificación de estas fuentes de invalidez y determinar el grado del impacto y la afectación de los resultados, ¿no? Entonces, realmente estas escalas existen para garantizar que se esté aplicando de forma correcta y que se obtengan los resultados que se esperan. Y bueno, vamos a ver en cuanto a las escalas de este test, vamos a ver cada una de las escalas. Hay una que es de evaluación integral de la personalidad y psicopatología. El MMPI-2 permite una evaluación exhaustiva de la personalidad y de posibles trastornos psicológicos, sobre todo en los adultos. Sus 567 ítems y múltiples escalas ofrecen un perfil detallado del evaluado, facilitando así la identificación de una amplia gama de síntomas o de comportamientos. Entonces, realmente es fundamental. Y bueno, en cuanto a sus escalas de validez, las escalas de validez de este test son cruciales para asegurar la precisión y la fiabilidad de los resultados. Estas escalas detectan inconsistencias, exageraciones y minimizaciones de las respuestas, garantizando que el perfil obtenido refleje con precisión la personalidad del evaluado. Entonces, este aspecto es fundamental porque sí permite detectar estas inconsistencias, sí logra identificarlas y eso es importante. ¿Para qué se utilizan estas escalas de contenido? Pues bueno, las escalas de contenido se centran en evaluar áreas específicas de problemas psicológicos y de comportamientos, pero estos basados en el contenido de los ítems del test. Estas escalas incluyen categorías como síntoma de angustia, tendencias agresivas, autoimagen y problemas en generales con la interacción social, con el entorno laboral o el desempeño dentro de la organización. Y bueno, por ejemplo, hay la escala ANX, que es la ansiedad, que evalúa niveles de ansiedad y de preocupación, mientras que la escala de depresión mide diferentes aspectos como la depresión, incluyendo la falta de impulso y la ideación suicida, si es que existiera. Y también estas escalas proporcionan una visión detallada de problemas específicos, de manera que puedan afectar la vida diaria del individuo, ya que son útiles estos para la planificación e intervenciones. ¿Y qué son las escalas suplementarias del MMPI-2?
Las escalas llamadas suplementarias complementan a las escalas clínicas a proporcionar información adicional sobre una gama de problemas o clínicos, ¿no? O problemas o detalles. ¿Y qué incluyen estas escalas suplementarias? Incluyen escalas de ansiedad, depresión, dominancia, fuerza del yo y responsabilidad social. Estas van a ser las primeras que van a medir en mí. Entonces, cada una de estas escalas, pues lo que hace, se centra en aspectos específicos de la personalidad y del comportamiento, ¿no? Se centra en la ansiedad, la represión, la dominancia, las interacciones sociales, la resiliencia psicológica y la responsabilidad social. Al combinar los resultados de las escalas clínicas y las suplementarias, los profesionales pueden obtener un perfil psicológico mucho más completo y detallado del evaluado. ¿Y cuáles son las escalas de las 5 personalidades psicopatológicas? Pues bueno, las escalas de los 5 de personalidad psicopatológica del MMPI-2 fueron desarrolladas por medio de 5 factores principales de la personalidad psicopatológica, basadas estas en un modelo de 5 factores. Estas escalas incluyen agresividad, psicoticismo, falta de control, emocionalidad negativa o neuroticismo e introversión. Y es que cada una de estas escalas evalúa diferentes dimensiones de la personalidad que pueden estar asociadas con trastornos psicopatológicos, ¿no? Por ejemplo, la escala de agresividad mide la tendencia a comportamientos agresivos y hostiles, mientras que la escala de la emocionalidad negativa o neuroticismo evalúa la propensión para experimentar emociones negativas como ansiedad o depresión. Estas escalas son bastante útiles para identificar características de personalidad que puedan influir en la salud mental del individuo y en la respuesta a diferentes situaciones o diferentes tratamientos. Entonces, es importante que se lleve a cabo de manera óptima. Y bueno, vamos a pasar a las escalas, la estructura y la aplicación de este test. Como les he dicho, el MMPI en su versión 2 está compuesto por 567 ítems de verdadero o de falso y están diseñados para evaluar un amplio espectro de rasgos como la personalidad y los síntomas psicopatológicos, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata. ¿Cuáles son las escalas de validez? Vamos a ver cada una de estas. La escala L de la mentira detecta intentos de presentar una imagen excesivamente favorable. Escala F, frecuencia. Identifica respuestas atípicas o infrecuentes que pueden indicar psicopatología o una respuesta aleatoria. Escala K de corrección. Mide la tendencia a controlar o minimizar presentaciones de problemas personales, ¿no? Es decir, minimiza. Y la escala BRIN, que es variable, responsable e inconsistencia. Evalúa la consistencia de las respuestas y detecta patrones de respuestas inconscientes, ¿no? Cuando se puede identificar. En cuanto a las escalas clínicas, pues mide la hipocondria, mide preocupaciones somáticas excesivas, depresión, evalúa síntomas depresivos, histeria, identifica reacciones somáticas al estrés y la negación de problemas, la desviación psicopática, es decir, mide conductas antisociales y problemas con la autoridad, la parte de la masculinidad y feminidad, evalúa los intereses tradicionales de cada género, la paranoia, es decir, mide pensamientos paranoides y de desconfianza, la psicastenia evalúa ansiedad, obsesiones y compulsiones, la esquizofrenia mide pensamientos y comportamientos tal cual esquizofrénicos, la hipomanía evalúa energía excesiva, grandiosidad y actividad, y el SI, introversión social, mide el nivel de timidez,
aislamiento que se puede llegar a tener, ¿no? Entonces, estas son las escalas clínicas y el detalle de cómo es que se aplica cada una de estas. Vamos a seguir con las escalas de contenido, que estas escalas proporcionan información sobre áreas específicas de problemas psicológicos, ¿no? ¿Qué problemas psicológicos? Ansiedad, depresión, problemas familiares, dificultades familiares también y laborales, por ejemplo. Y escalas suplementarias, que ofrecen medidas adicionales para poder evaluar aspectos específicos de la personalidad y del comportamiento, ¿no? Como puede ser eh, la dominancia, la ansiedad y la represión emocional. ¿Cuáles son las 5 escalas las escalas de los 5 de personalidad psicopatológica, que es PSY-5? Agresividad, mide tendencias agresivas. Psicoticismo, evalúa pensamientos y comportamientos psicóticos. Falta de control, mide la impulsividad y la falta de control. Emocionalidad negativa, neuroticismo, evalúa la propensión a emociones negativas. Introversión, mide la tendencia a la introversión y el aislamiento social. Entonces, en cuanto a esta escala de las 5 personalidad psicopatológica, aquí la tenemos y es la que se puede aplicar. Siguiendo, vamos a hablar acerca de la aplicación ya propiamente del MMPI. El MMPI-2 se puede aplicar en una variedad de contextos clínicos, pero también no clínicos. Los pasos básicos para la administración van a ser los siguientes. La preparación del evaluado es fundamental. ¿Por qué? Porque debe comprender el propósito del test, cómo es que lo va a contestar. Se debe asegurar que se cuente con un ambiente cómodo y sin distracciones. Y el evaluador debe explicar que el test consta de 567 ítems que se responden como verdadero o como falso. Y también es importante que se establezca que no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente hay respuestas que está dando el evaluado y que no tenga temor a lo que está respondiendo, ¿no? En cuanto a la administración del test, el MMPI-2 puede administrarse en un formato de papel y lápiz o también mediante versiones que ya hay computarizadas. De hecho, en estas versiones computarizadas, yo les voy a compartir un ejemplo para que ustedes también puedan revisarlo, puedan responderlo y vean de qué se trata, porque lo importante para ustedes como estudiantes es que vean de qué se trata, vean cuál es su aplicación. La administración puede durar entre 1.5 2 horas. Mucho depende de la persona que está respondiendo. Es crucial que el evaluador responda sinceramente a cada ítem. La sinceridad de la respuesta es importante, ya que la precisión del perfil resultante sí va a depender de la veracidad de las respuestas. Esto es fundamental. Si la persona que responde no es honesta, no habrá veracidad y no se estará midiendo lo que realmente se espera medir. ¿Cómo se interpretan las puntuaciones? Pues según la puntuación T obtenida por el paciente, se puede interpretar las escalas en base a una siguiente clasificación. Puntuación T menor a 40. Por regla general, no se pueden obtener puntuaciones por menos de 40, por lo que será necesario examinar la puntuación de la escala L para averiguar si la persona pretende dar una imagen de sí misma. T es igual a 40 y 50. Corresponde a una puntuación muy baja, por lo que no posee significación diagnóstica. Se deberá realizar también un análisis de la escala L. Entre 41 y 55 pertenece a puntuación esperable en la población, por lo que tampoco se posee significación diagnóstico. No es significativo. Y bueno, si T es de 56 a 65, hay una significación diagnóstica moderada. Se deberán revisar algunas de las escalas para investigar qué rasgos de personalidad sobresalen.
entre 66 y 75, hay una significación diagnóstica alta. A partir de esta puntuación puede aparecer rasgos de personalidad patológicos. IT mayor a 75. Hay una significación diagnóstica extremadamente alta, solamente se da de un 10% de los casos, por lo que se deberá considerar con la posibilidad de que la persona esté exagerando, que signifique una demanda de auxilio urgente, ¿no? No lo sabemos. ¿Cuál es la corrección y el análisis? Una vez completado el test, las respuestas se puntúan y se convierten en escalas mediante una clave de corrección estandarizada. Los resultados se interpretan a través de puntuaciones T, que permiten identificar las áreas de preocupación y cuáles son los rasgos de personalidad predominantes. Y bueno, pues vamos a ir hacia la utilización de los resultados. Los resultados del MMPI-2 se utilizan para una gran variedad de propósitos, incluyendo diagnóstico clínico, planificación de tratamiento, selección de personal y evaluaciones forenses, ¿no? También se puede utilizar. Y es que en el contexto clínico los resultados ayudan a identificar trastornos mentales, desarrollar planes de tratamiento que sí sean personalizados. Y bueno, también en el contexto forense, los resultados pueden llegar a ser utilizados para medir la competencia mental, la idoneidad para el juicio e incluso otros aspectos legales. Entonces, realmente sí se puede utilizar. Vamos a ver en cuanto a la interpretación que se deben revisar las escalas de validez. Se debe revisar la escala L, F y K. Estas escalas evalúan la validez de las respuestas del individuo y es crucial identificar patrones que sugieran una presentación falsa o incluso a la defensiva. Dentro de las escalas clínicas, cada una de las 10 escalas ofrece información sobre diferentes aspectos de la psicopatología y la personalidad del individuo. La interpretación se va a centrar en el perfil único de puntuaciones y patrones de respuesta. En cuanto a la comparación de normas, los resultados del MMPI-2 se comparan con normas establecidas para la población general o los grupos clínicos específicos. Esto ayuda a contextualizar las puntuaciones y a determinar cuál es la relevancia clínica de los hallazgos. Vamos a ver el tema de patrones de respuesta. Se identifican que existen patrones de respuesta inusuales o que pueden considerarse atípicos y que pueden indicar problemas de validez o bien características psicológicas específicas, es decir, negación extrema o tendencias antisociales. Y también debe haber un análisis multivariable, porque se considera que la interacción entre varias escalas y perfiles nos ayudan a obtener una comprensión más completa de la personalidad y la psicopatología de ciertos individuos. En cuanto a la contextualización clínica, la interpretación debe tener en cuenta el contexto clínico, la historia del paciente, los síntomas actuales e incluso si se han hecho otras evaluaciones psicológicas o médicas. Y en cuanto al informe y las recomendaciones, se debe elaborar un informe detallado que concluya y que incluya un resumen de los hallazgos, interpretaciones clínicas relevantes y recomendaciones para el tratamiento o la evaluación adicional. Recuerden que esto lo tiene que hacer un psicólogo calificado. La interpretación de los resultados del MMPI-2 es un proceso que sí es complejo y que sí requiere de habilidades especializadas en cuanto a su uso. Y es fundamental realizar una interpretación con precisión para asegurar adecuadamente la intervención terapéutica y el apoyo al paciente. Entonces, esta parte de la precisión y la sensibilidad con el paciente es fundamental. ¿Cuál es la importancia que tiene este tipo de escalas? Pues bueno, da una evaluación amplia y profunda
porque proporciona una evaluación que es exhaustiva de la personalidad y de la psicopatología. Utiliza múltiples escalas para capturar una amplia gama de características psicológicas. Sí cuenta con validez y fiabilidad, porque es uno de los instrumentos psicométricos más validados y más fiables que al día de hoy están disponibles. ¿Por qué? Porque tiene normas establecidas para diferentes tipos de poblaciones. Entonces, este aspecto sin duda es fundamental. La utilización clínica también tiene que ver con su importancia, porque es ampliamente utilizado en entornos clínicos, pero también en entornos forenses, para ayudar a diagnósticos y sobre todo que estos diagnósticos sean precisos, haya una planificación del tratamiento e incluso una toma de decisiones legales oportuna. La adaptabilidad también es otra de la importancia que tiene, porque se adapta para evaluar una variedad de trastornos psicológicos y de perfiles de personalidad, proporcionando insights útiles para la intervención terapéutica, realmente sumamente útil. Y la investigación y desarrollo teórico. Ha contribuido significativamente a la investigación psicológica y al desarrollo de teorías sobre la personalidad y la psicopatología. Entonces, sin duda su importancia es alta, es necesaria identificar estos aspectos y garantizarlos, porque está en sus manos poder garantizar estos aspectos. Y bueno, en cuanto a las limitaciones de este test, parte de las limitaciones es la complejidad de la interpretación. Ciertamente la interpretación requiere habilidades especializadas y experiencia en la evaluación psicológica debido a que hay una complejidad en las escalas y en los perfiles. Otra limitación puede ser el contexto, es decir, el contexto cultural. Algunas críticas apuntan a la necesidad de considerar las diferencias culturales en la interpretación de resultados, debido a esta influencia de normas y valores culturales en las respuestas. Puede haber posibles sesgos. Existe la posibilidad de que las respuestas del paciente estén influenciadas por el deseo de presentar una imagen favorable o incluso desfavorable, por lo que puede afectar a la validez de los resultados. Limitaciones de poblaciones específicas. Algunas escalas pueden no ser igualmente validadas o relevantes para ciertas poblaciones, específicamente niños, adolescentes, personas con capacidades cognitivas limitadas, pues ahí no entra. Y la parte de la actualización y versiones alternativas. Y es que aunque el MPPI-2 es ampliamente utilizado, algunas críticas sí sugieren que versiones más actualizadas como la versión 3 se puedan abordar desde estas limitaciones, ¿no? Entonces, también se puede considerar este aspecto. Y ya para concluir, quiero dejarle las siguientes reflexiones a ustedes. La primera conclusión es la capacidad que tiene para proporcionar una evaluación profunda y detallada, y esto la ha posicionada como una herramienta indispensable en entornos clínicos y también forenses, facilitando diagnósticos precisos y sobre todo estrategias de tratamiento que son efectivas. Sin embargo, sí es crucial reconocer sus limitaciones, como la complejidad de la interpretación y la necesidad de sí considerar aspectos culturales en la aplicación. También tenemos que revisar la continua actualización y adaptación del instrumento junto con el desarrollo de las nuevas versiones mejoradas, ya que éstas prometen abordar estas limitaciones y fortalecer su utilidad en el campo de la psicopatología. Y el MMPI-2 no solo ha transformado la forma en que se evalúan y comprenden los trastornos psicológicos, sino que también ha contribuido significativamente al avance de la investigación psicológica. Su legado como herramienta de evaluación confiable y validada sigue siendo fundamental para entender la complejidad
de las personas, ¿no? Esta complejidad de la mente humana y guiar las intervenciones terapéuticas a que sean más informadas, más específicas y en contextos clínicos y académicos, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental entenderla, tenerla en cuenta y pues les voy a dejar una muy breve práctica. Veo que no se copió aquí el enlace, lo voy a revisar, pero encontré una página que sí es válida y que en esta página ustedes pueden llevar a cabo la respuesta de este test, ¿no? Entonces, pues es importante que se familiaricen con la forma en cómo se utiliza, que se familiaricen con esto y lo puedan responder. Ya en la sesión en vivo lo estaremos viendo, ¿vale? Pues agradezco mucho su atención. Gracias por ver esta sesión. Nos vemos en la siguiente.